Ponte fit. No, con Paola, porque ya aparece horario y ya no estoy con Paola. Sí, ahí. ¿Alguna quiere para el brillo? O creo que yo me retoqué. Yo estoy bien. Sí, de hecho. Si necesitas y todo, qué bárbaras, qué consentidas. ¿Solo por ser este programa o en todos los por supuesto que no. Ah, por supuesto que no. En Yo este tengo de la un programa y jamás había visto tanta. sí, hay agua. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, mis queridos amigos. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, dándoles la más cordial de las bienvenidas a esta emisión de Gastro TV, que como todos los últimos miércoles de cada mes, pues tenemos una cita, usted y yo, con un panel de expertos, como siempre, pues para platicar con todos ustedes, dar recomendaciones sobre este tema tan apasionante que a mí me ha podido fascinar, que es precisamente la gastroenterología. Así es que sean ustedes muy bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos. Y mire, dos cosas. La primera es que hoy tenemos un tema, bueno, ¿qué le digo? Está maravilloso, porque vamos a platicar sobre la salud gastrointestinal, principalmente en las mujeres. Y segundo, porque este programa está de manteles largos, porque déjeme que le presente a las invitadas del día de hoy. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que además me declaro su fan sin ningún problema. Entonces,
y sobre todo pues, con una gran sapiencia, un gran expertise para compartir con todos ustedes. Les recuerdo que todas nuestras líneas de contacto ya están abiertas para que ustedes sean tan amables de establecerlo con nosotros. Nosotros los vamos a saludar, pero además, ¿sabe qué? Aproveche, ahorita pregúnteles todo lo que usted quiera saber sobre el tema que nos convoca el día de hoy, que versa precisamente sobre la salud gastrointestinal en las damas. Y por supuesto, pues seguramente usted tiene por ahí alguna duda, alguna inquietud. Bueno, pues hoy aproveche con este panel de expertos que tenemos. Entonces, no sé si producción me indica, tenemos una cápsula preparada, ¿verdad? Para que sepan de qué se va a tratar este tema. Y bueno, precisamente, pues nos vamos a dar cuenta de qué se trata el mismo. Y regresando, les preparo la sorpresa de mis expertas invitadísimas que tengo el día de hoy y que tendrán el placer de platicar con todos ustedes. Pues bueno, esto ya empezó, se llama Gastro TV. Vámonos para allá a la cápsula preparada y regresamos inmediatamente. ¿Dónde más? Aquí, tu programa, Gastro TV. Ya volvemos. Los problemas gastrointestinales son un padecimiento que aqueja a casi el 80% de las mujeres en México, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. La mayoría de los casos se relaciona con nuestras emociones, pues el cerebro interpretará la información que le envía el intestino de acuerdo a nuestro estado de ánimo y a nuestro entorno. Si bien es cierto, el estado de ánimo se aloja en el estómago, ya que ahí se produce y almacena el 90% de la serotonina, la hormona de la felicidad. En la actualidad, las mujeres sufren síntomas como gastritis, colitis, estreñimiento o diarrea. Esto es consecuencia de la vida activa y estresante que la mayoría lleva en su día a día, pues cumplen un sinfín de tareas que a su vez les impiden tener una buena alimentación y estabilidad emocional. Por ejemplo, la ira, la tristeza, la decepción son emociones que se hacen presentes en su vida diaria y que tienen una grave consecuencia, pues el intestino registra como un pequeño cerebro malestares que a su vez llegan a la red neuronal. Cuando hay estrés, el cerebro le manda al intestino un mensaje, por ejemplo, necesito energía extra, y el intestino reduce sus funciones. Hay menos flujo de sangre en el intestino y también menos mucosa protectora recubriendo sus paredes. Cuando la situación de estrés se mantiene durante mucho tiempo y se convierte en habitual, esa barrera protectora se hace más fina y las bacterias se acercan a la pared del intestino y las sustancias químicas que producen inflaman el intestino y también pueden pasar a la sangre. Y como el intestino y el cerebro están conectados, esos pueden sentirse aún más estresados. Es común que en las mujeres influyan los cambios hormonales, ya que también pueden padecerlo en la piel con signos como acné, rosácea o eczema. Por ello, es importante tener y mantener un equilibrio emocional y físico, lo cual nos ayudará a relajar nuestro sistema y llevar una vida más saludable, sin cambios de humor, dolor, irritabilidad, hinchazón o el típico "me siento gorda". Encontrar maneras de lidiar con esto puede ayudar a prevenir o aliviar los síntomas del síndrome. Tomar en cuenta los siguientes aspectos puede ayudar a mejorar ciertos síntomas. Asesoramiento psicológico, dieta equilibrada, consumo de fibra y probióticos, ejercicios de relajación, entrenamiento de conciencia plena, o sea, reducción de estrés. Bien, pues ya estamos ahora sí para iniciar calientitos aquí en Gastro TV y como les platicaba y les prometí, bueno, pues ya les voy a presentar al super panel que me acompaña el día de hoy en esta mesa de trabajo llamada Gastro TV, un programa hecho para ustedes, por ustedes, pero sobre todo con ustedes. Así es que, en primer lugar, me da mucho gusto
a la persona que les voy a presentar, porque puedo decir con mucho orgullo que ya es hija de esta casa, de Adrenalina Radio, y que obviamente también gracias al apoyo de Mayoli México, pues ha sido ya una realidad este proyecto ya por más de un año. Ella, fíjese que es coach de vida para mujeres, actualmente es la directora del programa de coaching para el éxito. Alguien muy querido en los medios de comunicación y que ahora pues comparte escenarios con nosotros y participa en esta emisión de Gastro TV. Me refiero a la señora Tere Bermea. Bienvenida, muy buenas noches. Gran gusto, doctor, qué gusto saludarte. Verdaderamente un privilegio saludarte y gracias por acompañarnos. Gracias, igual a Vero y Nubia, gracias. Qué orgullo y privilegio estar aquí con ustedes. Al contrario, en segundo término tengo a la doctora Verónica Ortega. Ella es médico cirujano, especialista en nutrición y homeopatía. Y bueno, pues también hija de esta casa. Verónica, bienvenida, qué gusto. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche con tan excelente panel, ansiosa de participar y seguir comunicando. Eso es todo, bienvenida. Y bueno, finalmente yo me he declarado su fan de siempre y que ya es gran amiga de este programa de Gastro TV porque nos ha hecho el favor de acompañarnos en ocasiones anteriores, sobre todo con una agenda tan complicada. Sin duda me refiero a la doctora Nuria Pérez López. Ella es especialista en medicina interna y especialista en neurogastroenterología. Nuria, como siempre, un gran placer tenerte aquí. Un placer estar con usted, muchas gracias. Muchísimas gracias, las tres con una agenda complicadísima. Y mire usted, además de hermosas, con todo respeto, con una sapiencia brutal. Y bueno, pues ahorita van a ver. Les recuerdo que ya están todas nuestras líneas de contacto abiertas para que usted se comunique, pregúntele todo lo que quiera usted saber sobre este tema. Como pudimos ver en la cápsula, es una cápsula que versó básicamente de la salud gastrointestinal en las mujeres, que es el tema que hoy nos convoca. Entonces yo quisiera empezar contigo, Nuria, porque datos y la estadística que tengo revisados, el 74% de las consultas sobre gastroenterología corresponden al sexo femenino. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer se reporta más propensa a esto? Depende de la enfermedad que hablemos. Por ejemplo, los trastornos que conocemos como trastornos funcionales digestivos, como llamamos ahora estreñimiento crónico funcional, síndrome de intestino irritable, dispepsia funcional, son más comunes por algunas razones de sexo y de género en las mujeres. Y aparte las mujeres tienden a buscar más ayuda médica que los hombres. Por cuestiones también de roles sociales, la mujer tiene más allá de atención médica que los hombres. Por eso puede ser a lo mejor un poco engañoso que sea una estadística tan aplastante a favor de las mujeres. Pero sí es más común, ciertos trastornos sí tienen predominancia en el sexo femenino. ¿Podríamos hablar de una predisposición o de una vulnerabilidad en términos, no sé, de hormonas, de fisiología, de neuroendocrinología? Realmente son cosas de sexo, como por ejemplo cosas hormonales que son inherentes al sexo femenino, cosas de neurogastroenterología, cosas de funcionamiento del sistema nervioso entérico, hipersensibilidad visceral, hipersensibilidad somática, que también son más frecuentes alteraciones en las mujeres que en los hombres, y cuestiones psicológicas, cuestiones de estrés o otro tipo de problemas, ansiedad, depresión, que también son más comunes en el sexo femenino y que predisponen a estas cosas. Ahora, acláranos algo, porque ahora con todo esto de que si es igualdad, que si es equidad y todo lo que se ha venido generando en términos de semántica, pero ahora, sexo y género. Sexo es con el que naces. Okay. ¿Eres mujer o eres hombre? ¿Eres hembra o eres varón? XY, ¿no? XX o XY. Correcto. Es el sexo genético. Y género es el rol que adoptas en la sociedad. Bien, la identidad. Puede ser hombre, es la identidad que tienes con el género que tú quieras identificarte. Perfecto. O sea, hay cosas que son inherentes al sexo y cosas que son inherentes al rol de género que uno juega en la sociedad. Pues ahí está, porque me han hecho llegar mucho esa duda. Una cosa es el sexo cromosómico, que es esta fórmula que estábamos hablando, que te define como un varón o una dama, o bien el otro, la actividad del entorno, en la cual te identificas y la que tú decides. Ahora, Tere, el rol de la mujer en la actualidad, pues prácticamente, perdóneme el término que usa, es una todóloga. Le hace de todo, ¿no? La mil chambitas, por decirlo así, profesionista, madre, ama de casa, estudiante, esposa. ¿Cómo afecta en su vida diaria los problemas gastrointestinales? Una de mis especialidades, Carlos, es el coaching de vida para mujeres, específicamente en lo que se refiere al autocuidado, por el contacto que he tenido con mujeres que hacen demasiado y que no saben el costo de ser mártir, que no saben el costo de lo que tú ahorita estás comentando, que son abordando sobre lo que acaba de decir Nuria, estos roles de género que dicen que tiene que ser o hacer una mujer, y son una cantidad de prejuicios y una cantidad de creencias nunca retadas, nunca asimiladas, nunca cuestionadas, y yo por qué hago lo que hago.
Y entonces el costo a nivel de salud, bueno, pues aquí nuestras expertas nos dirán la cantidad de mujeres que llegan, pero también hablemos de las que no llegan, de las que no se atienden porque no tienen tiempo, porque las mujeres, si hay poco dinero, ese dinero es para otros, no para sí mismas, porque una mujer que se cuida, qué egoísta eres. Te estoy diciendo algunos de los prejuicios y de las creencias que han sido socialmente construidas, que han determinado esta identidad del rol social, eso sí es importante decirlo, es el rol socialmente determinado, y que las mujeres reproducimos generación tras generación. Las mamás enseñamos a las hijas que vienen a que se comporten así. Entonces el costo es muy elevado, el costo a nivel físico, también a nivel emocional, y no se diga a nivel espiritual. Y entonces podemos hablar que esta predisposición viene, no sé si llamarle tradición, cultura, educación, es decir, la dama empieza a desenvolverse desde pequeñita con un estigma, con un rol de educación, y eso modifica su identidad, y entonces aquí tenemos una situación social muy fuerte, además del impacto que tiene obviamente la relación con los varones. Psicosocial, diríamos, Psicosocial, Nuria. ¿no? Comentábamos hace rato, Tere y yo allá afuera, que por ejemplo, a la mujer porque tiene que ir al médico, no por ella estar bien, sino porque si ella no está bien, ¿quién va a hacer las cosas? Sí. O sea, entonces, la llevan al doctor, es que está enferma y no está trabajando, no está haciendo tal cosa, pues a ver, atiéndala. Claro. Y el hombre a veces no va al doctor por lo contrario, porque ¿cómo un hombre va a aceptar que está enfermo y que tiene que ir al médico? Hay muchos hombres que piensan que eso les resta poder o masculinidad. La palabra sería sola. Exacto. En este sentido, mi querida Vero, las emociones. Estamos viendo que juegan un papel, bueno, diría yo, relevantísimo en esto. Pues juegan el ¿Cómo la papel ves? más importante porque, como bien lo dijo la doctora, el sistema nervioso entérico. Hoy sabemos que hay muchísimas más neuronas a nivel del aparato digestivo que en el cerebro. Estas neuronas van a reaccionar a los diferentes neurotransmisores que se van a sintetizar en el aparato digestivo. Entonces, si tú estás inflamada, si comes rápido, si no te alimentas bien, si no haces ese proceso de digestión, tampoco asimilas nutrientes, no puedes producir estos neurotransmisores y por supuesto que limitan tu capacidad a adaptarte al estrés. Cuando una paciente llega con un problema de colitis o gastritis, con sus neurotransmisores, serotonina, dopamina, GABA disminuidos, las pequeñas cosas de la vida diaria, el tráfico, el que se te queme la comida, el que llegaste tarde, que se te rompa la uña, se pueden volver literal tragedias épicas porque no hay esta serotonina que te permita adaptarte a este estrés. Y entonces de repente se te rompió la uña o se te dobló, se te rompió el tacón y literal se transforma en una cascada de cortisol, de estrés, no hay quien lo frene, no hay serotonina y esto se vuelve un círculo vicioso que si no se atiende y se frena, lo que tiende a hacer la mujer o los seres humanos es buscar el comfort food. La comida de confort. Entonces ya estoy estresada, ya se me rompió el tacón, estoy inflamada, me siento del nabo, voy y me como cualquier cosa que se me antoje, sí, claro, de ya sabes, cualquier producto que me va a inflamar más, pero me va a dar 5 minutos, 5 segundos de sentirme bien. 5 minutos de una sensación parecida a la dopamina, donde parece que todo está funcionando, a cambio de más estragos, más alteración de la flora intestinal, de la microbiota, disbiosis, y bueno, de ahí nos podemos volver a seguir a este círculo vicioso, donde ya no sabes qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿qué fue primero, la emoción o la alteración gástrica, o la alteración gástrica me alteró emociones? En ese sentido yo quisiera preguntarte, Tere, porque dígame, pareciera que fueran enfermedades que no tienen relación, el estrés, la depresión, la ansiedad, y sin embargo están completamente interrelacionadas con un impacto que le llamamos calidad de vida. Sí, yo lo que estoy escuchando es la visibilidad de los síntomas. Exacto. Pero vayamos a las causas. Sabremos ahorita por las especialistas las causas físicas, pero en lo que yo trabajo, que es este coaching de vida para mujeres, además de los roles, están una gran cantidad de introyectos. Por ejemplo, uno, las niñas bonitas no se enojan. Las mujeres buenas se van a ir al cielo y vamos a ser muy queridas. Las mujeres somos las responsables de la armonía de esta familia. Y bajo el tono para que realmente nos podamos dar cuenta de cómo hay una gran cantidad de mandatos que los estamos actuando,
que en situaciones específicas llegamos a esa acumulación. Claro. Puedo entender perfectamente lo que dice Vero, de cómo una uña rota, que habrá personas que digan, qué poco aguantas, Exacto. pero qué histérica, no, contigo no se puede, y Exagerada. todavía la dejan Esa peor. palabra, Sí, qué histérica. histérica. Exagerada. No, y Es otra como, peor. qué dramática. Estás Qué en la dramática. menopausia. Exacto. Ay, la menopausia. Así tengas No, 15 años, menopáusica, te dicen, ya ¿no? estás menopáusica. Así Y entonces nos reducen Y hormonas. despectivo. ¿Y Exacto. quién se da el Ofensivo. tiempo de decir, Ujú. ¿me puedes decir qué te pasa? Claro. No. ¿Qué necesidades no están satisfechas? Platícamelo todo. ¿Cuáles son las...? Bueno, generalmente... Exacto. abre O un lloras, espacio. O llora, o haz algo. Desahógate. A esa olla express. Entonces la invitación a nuestras seguidoras ahorita de Gastro TV es preguntarle, ¿qué se te ocurre que es lo que a ti te hace llegar a ser una olla express? ¿Qué es lo que a ti te sucede más allá de lo del alimento, que a ti se te inflama el estómago? Mira, nota cómo hay personas, situaciones, horarios, En los que días sucede. en los que se te infla el estómago. ¿Qué relación tendrán? Claro. ¿Por qué cuando habla fulano se te inflama la panza y por qué cuando llega otro se te baja la panza? Porque somos Y no son integrales. mariposas en el estómago. mariposas en el No, estómago. arde No. mucho. Y como además las mujeres de ahora somos mujeres alfa que aguantamos mucho, pues Sí. cuando llegamos al doctor ya estamos colapsadas. Ahora, un factor común, inflamación, doctora Nuria. La distensión abdominal es algo muy complejo, es un síntoma muy complejo, de muy difícil manejo, es multifactorial y puede ser desde cosas como tener síndrome de intestino irritable, que es parte, Ok. parte de los síntomas, puede ser estreñimiento crónico funcional, puede ser dispepsia funcional, puede ser alteraciones de la microbiota, tener sobrecrecimiento bacteriano a nivel de intestino delgado, pueden ser muchas cosas. Hasta la misma automedicación. Exacto, hasta la incluso, automedicación, ¿no? exacto. El ciclo menstrual también Por favorece, ejemplo, claro. favorece que se distiendan. Pero la distensión es un tema muy complejo porque hay distensión objetiva, o sea, que la paciente llega contigo y ves que está distendida, que tiene el abdomen inflamado, timpánico, o puede ser una distensión subjetiva. O sea, que tú ves a la paciente que tiene un abdomen como esta mesa, planito, y ella te dice que está Inflamadísima. súper distendida. Y es que estoy muy distendida, muy Sí, distendida. sí. Entonces, la distensión objetiva, que es algo que podemos ver y medir, es más fácil de tratar, porque suele tener una causa orgánica. Claro. Un colon irritable, un estreñimiento, un sobrecrecimiento, alguna cosa que se pueda tratar. La distensión subjetiva es más como un problema psicológico Es de percepción. apreciación. Es percepción, O sea, a lo mejor sí. no está inflamada y no está distendida, pero ella te dice que en la noche está distendidísima y que no le queda la ropa y tú la ves y no tiene distensión. Sí, es como la dama que siempre te dice que está gordita. Exacto. Porque está obesa. Exacto. Y tú la ves y no le Y es encuentras- delgada, y exacto. Es delgada, ¿no? Entonces, esas alteraciones de la percepción son alteraciones de la conexión del eje cerebro-intestino. Sin duda. Entonces, yo siento que estoy distendida, me siento mal, me incomoda, me deprimo. Entonces hago un círculo vicioso, cuanto más me deprimo y más me estreso porque estoy distendida, más siento que estoy distendida aunque no lo esté. Y romper ese círculo es un poquito complejo, porque son alteraciones que vienen generalmente desde la adolescencia o desde la infancia. A ese tema le quiero entrar contigo, Vero. Porque son ideas que te mete desde la Sí, mamá, ajá. desde la mamá, los hermanos, los hombres de la casa. Ay, estás panzona, estás Sí. distendida, Ya, y no ya sé qué. pareces tinaco con ese estás vestido, embarazada, lo estás que embarazada. sea, O desde ajá. que te preguntan, ¿estás embarazada? Así O otras es. por el estilo, que pueden dejar ciertas secuelas psicológicas y que hacen que la mujer perciba cosas que en realidad no son visibles para otras En personas. este sentido, Vero, la cuestión de alimentación y la cuestión emocional, ¿cuál sería tu sugerencia, tu comentario, como para romper este círculo que me parece pernicioso? Tú decías muy claramente que es primero el huevo, la gallina, y al final del día uno conlleva al otro y viceversa. Yo ¿no? creo que el estudio que me ha llevado a meterme más en la nutrición, y mi colega no me dejará mentir, a lo mejor un gastro se mete más en el rol de la comida, pero normalmente los médicos no nos metemos en la nutrición, no entendemos de comida, le decimos al paciente una dieta hipocalórica o libre de carbohidratos o no consuma refresco y ya, ¿no? Entonces de repente no le damos la pauta al paciente de qué es lo que tiene que hacer. O piensan que la dieta está exclusivamente diseñada para bajar de peso. Para bajar de peso. Ese Exacto. justamente Ese punto. es el punto al que quiero llegar. Ok. Cuando llegan los pacientes a mi consultorio, y ya sea el trastorno que vayamos a trabajar con la homeopatía, porque esa es la terapéutica que yo elijo para tratar a la mayoría de mis pacientes, siempre lo primero que yo les pregunto es cómo es su alimentación, qué comen, sus horarios, y lo ven como irrelevante. Bueno, es que no vengo a bajar de peso. Yo, es que no es para bajar No, de peso. exacto. Cada vez no entendemos, cuando decimos eres lo que comes, nos referimos literal a que todo lo que tú comes se va a transformar en energía, se va a transformar en materia prima
para constituir y reparar el cuerpo, para hacer las células, para que funcione tu sistema nervioso. Entonces es casi imposible pedirle a alguien que se salga de un círculo vicioso, y los pacientes te lo dicen, es que no puedo dejar de comer. Y entonces alguien viene y te dice, eso es ansiedad, vete al psicólogo, vete al psiquiatra, y literal están tan desnutridos y están tan ansiosos, se juntan las dos, que no pueden parar, porque el cuerpo quiere llenar sus necesidades nutricionales y al mismo tiempo tienes un cerebro que necesita satisfacer otras. Entonces no paran, y llegamos hoy a personas con una obesidad, estamos hablando de 50, 60, 70 kilos encima, que están cargando porque literal es imposible parar. Teniendo el sistema, nuestro cerebro, cierta cantidad de mecanismos para inducir la saciedad y solamente una o dos hormonas que inducen el apetito, ¿cómo es posible que le ganen todos estos mecanismos que inducen a la saciedad sobre de estos otros? No, entonces llegas a tener un exceso de peso impresionante, a lo que hoy llamamos en nutrición calorías vacías. Sí, claro. Entonces estás llenando con calorías vacías que no están llenando tu tanque de gasolina, que no te están nutriendo y que te dan esa sensación de 5 segundos de comfort food, de conforte de 2 minutos. Entonces ahí es donde yo trato de usar o quitar la palabra dieta y les hablo de nutrición. Así es. O sea, vamos a hablar de una alimentación saludable, porque de dieta, porque dieta es malo, es restrictivo, no puedo, comas, no hagas. Es nutrición. Ahora, Tere, me imagino que todos tus pacientes, el estado anímico está trastocado, trastornado, y esto está retroalimentando el problema orgánico. ¿Cómo abordarlo? Yo no soy terapeuta, yo soy coach de vida para mujeres, entonces yo no tengo pacientes. Yo tengo coaches, y eso me es muy importante aclararlo, porque aquí están especialistas que tienen pacientes y que trabajan desde un lugar muy importante en el autocuidado de una mujer, y eso son a las últimas que acudimos, ¿no? Ya cuando ya estamos así casi desahuciadas. Yo lo que tengo son coaches, a lo que atiendo son coaches, principalmente en el coaching de autocuidado, en donde lo que se ve, Carlos, son los hábitos de pensamiento, de sentimientos, de palabras, de acciones que te llevan a tener el resultado que tienes. Entonces uno empieza a explorar lo que podría ser, quiero recuperar un peso saludable, pero a la hora que uno empieza a trabajar, yo empiezo a trabajar lo que se le llama el juego interno de la persona, que es todo eso que no se ve, que es todos tus pensamientos, creencias, sentimientos, motivaciones, permisos, prohibiciones, que es ahí donde el coaching hace el verdadero trabajo, no en el desempeño de una meta, sino en la parte interior. Es donde sale algo que es sumamente doloroso. La total falta de autocuidado, la total falta de conocimiento del derecho legítimo que tenemos de lo que te voy a decir ahorita. Venga. ¿Cuántas mujeres comen sentadas en un plato, calientitas, sin las sobras? Ande usted. ¿Cuántas mujeres comen paradas del plato de los otros, de las sobras de los otros, frías, recién sacadas de un refrigerador? Cada vez que yo hago esta pregunta en los talleres que doy de autocuidado, lo que veo es un silencio, lo que escucho es un silencio, y lo que veo son lágrimas. Porque estoy tocando así de sencillo una realidad que dice, ¿cómo? ¿Cuántas mujeres van al baño cuando lo necesitan? ¿Cuánto tiempo pasa entre que tienes sed y tomas agua? Estoy diciendo cosas elementales que conforme se van juntando, detecta, afortunadamente tenemos un cuerpo que está hecho para que estemos bien, y empieza a dar síntomas. Por supuesto. Empieza a arder, a gritar, pero yo soy bien macha y yo le aguanto y yo le sigo, y llegamos a casos Soy guerrera. Sí. Pero bueno, yo tengo que irme a un corte. No, diles que no. Diles que no eres el consentido. Te hacen, en 5 minutos hacer lo que quieres. Y usted que nos está viendo, pues ya empieza a contestarse esta pregunta, a ver a cuál de los dos grupos que Tere nos acaba de exponer en la mesa usted pertenece. ¿A cuál? Y empezarle a entrar a estas recomendaciones, porque sí es importante. Fíjese que nos salimos a la calle a preguntarles precisamente a las damas su opinión sobre cuáles eran las enfermedades relacionadas con el sexo y el género. Vamos a ver lo que nos dijeron. Hay respuestas bien interesantes al respecto. Y volvemos rapidito. Yo les invito, váyanse por un cafecito, porque esto está buenísimo. O nos da un problema gastrointestinal. Un besito. Vamos y venimos rápido. ¿Dónde más? Aquí en Gastro TV. No se vaya.
amigos de Gastro TV salimos a la calle y nos dimos a la tarea de preguntarle al público si conoce alguna enfermedad gastrointestinal que se asocie particularmente al sexo femenino. Mire usted lo que nos contestaron. Específicamente no conozco gastritis, colitis, pero así específicamente hacia las mujeres no. Pero estas enfermedades de las que usted ha oído hablar, ¿son exclusivamente de mujeres o nada más las conoce porque alguien se las ha mencionado? No, nada más porque las he escuchado. No, yo creo que podría ser colitis. Esa es la que usted conoce. Sí, solamente esa. Alguna en particular no, pero la que más he visto que se presenta es colitis Colitis exclusivamente. y gastritis. Las dos. Sí. No, es muy doloroso. Está Es de muy maravilla, doloroso. mire. Ah, Si viera usted lo que estamos platicando aquí durante el sondeo. No, bueno, yo aquí estoy de metiche, ¿verdad? Porque Si soy quieres, el único varón bendito entre las mujeres. Y qué mujeres me han tocado el día de hoy. Y precisamente estamos platicando, vio usted lo que nos contestaron en el sondeo. Las mujeres básicamente nos dicen que padecen o gastritis o colitis o las dos. Yo no sé si sea un diagnóstico proveniente de un médico, pero lo que sí sé por cómo se comportaron a la hora de la entrevista, hay una desconexión interna. Sí. Ese es un primer elemento que quiero que me aborden las tres. Y el segundo elemento, armonía, lo que los médicos conocemos como homeostasis. ¿Por qué se pierde el equilibrio cuando emocionalmente también estamos trastoscadas y de repente vemos una chica que no sabe ni para dónde? Y ese circulito que estamos platicando, ¿con quién empiezo? ¿Contigo, Tere? Como tú Y voy decías. luego con Nuria y luego con Vero. El tema de la desconexión me parece que es un punto poco explorado en la atención integral de situaciones gástricas como las que estamos hablando. ¿A qué me refiero con desconexión? Esta incapacidad de poder detectar en tu cuerpo, en tu alma, en tus emociones, en tu estómago, donde tú decidas, las sensaciones. Eso es lo que la atención plena, la práctica de la meditación, de la atención plena, del Ayuda. mindfulness, justamente lo que hace es que regreses la atención hacia ti, al espacio llamado cuerpo, que es tu lugar de trabajo, que es ahí, donde hay una gran cantidad de movimiento, de sensaciones, de avisos, en los cuales yo no estoy conectada. ¿Por qué? Porque estoy para afuera todo el santo tiempo, y además como cultura occidental, aquí todavía se acelera más la prisa, la urgencia, la preocupación, Corren los niños, el el marido. el hacer, Sí. más que el ser. Ok. Palabras que tocamos como si fuera un desarrollo espiritual, el tener más que el ser. No se diga estos roles de género y lo Sin que duda. hemos dicho que es Sí, sí. impuesto. Todo el tiempo estamos afuera porque tenemos miedo de hacer este contacto, porque no vaya a ser que no me guste lo que encuentre. Y hay tres prácticas que aceleran mucho esta desconexión. Una es el rumiar. ¿Qué es el rumiar? Agárrate un pensamiento y dale vuelta. Y vueltas, y más vueltas, vueltas. y más vueltas. La otra Sí. es la negatividad anticipada. Exacto. Si yo me imagino el peor de los escenarios, Va a pasar. en ese Ese es. momento Va a pasar. o pasa o me protejo. Sí. Son mecanismos que tiene la mente desde el inconsciente para satisfacer su necesidad de sobrevivencia. Es el reptiliano el que está ahí activo. Predominando. Pero está desgraciando el estómago y el colon y todo lo que estamos viendo. Entonces, esa es la desconexión. ¿Que hay solución? Claro que sí. Ojalá podamos terminar con 3 prácticas de atención ¿Y plena. me dabas la tercera? ¿Qué? Me decías de 3 prácticas, ¿no? Ah, sí, lo que es la rumiación, lo que es la anticipación ajá, negativa. ajá, y la otra es salir corriendo. Huir. Salir corriendo, porque eso no se siente bien. Salir corriendo de lo que no me gusta y agarrarme de lo que sí me gusta. En lugar de enfrentarme. Ahora, en este sentido hablamos de armonía, de homeostasis. No puedo dejar de preguntarte la relación entre el cerebro, el cuerpo y la microbiota. Mira, ¿No? hay una cosa que se llama eje cerebro-intestino y hay otra cosa que se llama eje microbiota cerebro-intestino. Perfecto. Ok.
La microbiota es un conjunto de bacterias que habitan en el aparato digestivo, ahí desde el estómago hasta el colon, obviamente mayor cantidad en el colon, y que producen, no solo están ahí para ayudarnos a digerir la comida o absorber nutrientes, sino que producen sustancias que influyen y que protegen o mantienen la barrera intestinal. Entonces, eso produce ciertas respuestas hormonales del intestino hacia las bacterias y de las bacterias hacia el intestino. Ok, otra es la conexión cerebro-intestino. Como había mencionado la doctora Verónica, la mayor cantidad de serotonina se produce en el aparato digestivo. Sí. Y de hecho se le conoce cotidianamente como el segundo cerebro. El segundo cerebro, sí, sí. ¿Ok? Entonces la serotonina tiene un papel muy importante en la función gastrointestinal. Media desde la motilidad intestinal, por ejemplo, con un exceso de serotonina hay hipermotilidad, hay diarrea, claro. Con un descenso hay estreñimiento o alteraciones en la motilidad, altera la sensibilidad visceral, que es la sensibilidad del aparato digestivo, la sensibilidad a estímulos que pueden ser nocivos o no nocivos, que pueden provocar alteraciones a nivel de dolor u otro tipo de sensaciones. Y aparte el cerebro da las respuestas a los estímulos que manda el intestino. Hay una comunicación bidireccional continua. Claro. Si el colon, por ejemplo, decide que un alimento es perjudicial, porque tiene ya algún trastorno en la sensibilidad visceral, el cerebro va a mandar señales de defensa que pueden ser dolor, producir alteraciones de la motilidad, producir diarrea, producir distensión, como mecanismos de defensa ante lo que el colon le envía como un mensaje de daño, aunque no sea real. Entonces lo que hacemos los gastroenterólogos es tratar de detectar qué son esas señales que están alteradas en esa comunicación y tratar de cambiarlas. Se pueden cambiar de muchas formas. A veces tenemos que dar medicamentos neuromoduladores o antidepresivos, claro, sí, claro. Que bajan esa comunicación, hacen que la respuesta sea menor a nivel cerebral y después de un tiempo corto, 3 a 6 meses, hacen que eso se regule y se pierda esa comunicación anormal. Otras terapias que son terapias psicológicas, principalmente terapia conductivo-conductual, por ejemplo, psicoterapia, etcétera, que te ayuden a comprender por qué tienes ese tipo de alteraciones, como decía Tere, o saber qué te está pasando para tener eso. Otras terapias como yoga, meditación, claro. Hacer ejercicio, tipo de cosas que hagan que tengas otro mecanismo para sacar el estrés que no sea a través de alteraciones a nivel gastrointestinal. Entonces ahora le entramos a una situación de multidisciplina, de interdisciplina, donde ya lo que veo es que no es nada más ir a ver al gastroenterólogo, sino hay que ver al nutriólogo, a lo mejor un coach que me enseñe a autoidentificarme y en conjunto sacar el problema, Verónica. El punto, y que se complementa mucho lo que ellas dicen, y lo que uno busca es hacer esta conciencia. En la práctica clínica uno le pregunta al paciente ¿qué tienes? Y te dice gastritis. Él asume que es gastritis y en realidad puede ser que ni siquiera sea gastritis, que tenga reflujo, que tenga colitis, pero ellos ya buscan la definición. No, y te llegan al consultorio ya diagnosticadas. Ellos ya están diagnosticados y recetados y tratados, pero el punto es que cuando tú le preguntas al paciente cómo le duele, no sabe. ¿Qué alimento le produce la molestia? No sabe. O sea, cuando tú los interrogas, están completamente desconectados, porque además tienden a cometer el error de, me duele, me tomo algo para el dolor, como bien decía Tere, nulifico, huyo de él, hago como que no pasó nada, y voy perdiendo esta conexión, y realmente llega un momento en que el intestino, ya cuando llega el paciente es porque ni agua puede tomar, porque ya está tan automedicado, tan inflamado, la conexión está tan alterada que te dicen, es que tomo agua y me inflamo, me siento mal, ya no puedo comer nada, estoy cansado, no duermo, y se vuelve todo un síntoma complicadísimo. Hace poquito leía yo un estudio que me pareció fascinante. Están haciendo biopsias a nivel digestivo a los pacientes que tienen muchos problemas intestinales y están viendo y observando la degeneración a nivel de las neuronas entéricas. Sí, claro. Y lo que han observado es que 10 años antes de que aparezcan trastornos como Parkinson o Alzheimer, se empiezan a alterar las neuronas a nivel digestivo. Wow. Entonces estamos teniendo ya una puerta que nos dice que todas estas alteraciones hay un foco rojo ahí. Tienen su inicio en la digestión, en este gran segundo cerebro que por ahí empieza a sonar la idea de que fue el primero que permitió la construcción de este segundo, pero ahí todavía hay un debate interesante, muy, muy bueno, pero esta antesala que te permite ver cómo estos trastornos digestivos que estás minimizando, que no estás cuidando, que no estás yendo al médico para definir y diagnosticar bien y atender de forma correcta esto, puede ser la puerta a un Alzheimer, a un Parkinson. Wow. Entonces es importante hacer conciencia. Si vemos los disparos, ¿no?, que están ya documentados de las neuronas a nivel intestinal,
este equivalente de la plasticidad neuronal del sistema nervioso como lo conocemos, también se da en el intestino y obviamente la microbiota juega un papel fundamental. Esencial. Además, agrégale la secreción de neurotransmisores, de neurohormonas, de todo este tipo de cosas. Fascinante cuando, no sé, a lo mejor 30 años, ¿quién iba a pensar que tendríamos neuronas en el intestino? ¿Y usted? No, Es como la como tripa. ciencia ficción. La tripa hoy en día, decían los cirujanos cuando yo era estudiante, si la tripa no se mueve, nada funciona. Sí, Entonces yo lo veía como sí. en términos Sí, muy burdos. sí, de clase, hoy, ¿no? hoy me queda claro que es literal, si la tripa, si el intestino, si estas vísceras, que realmente es donde uno siente el miedo, la mariposa, Sí, claro, el amor, ¿no? Por toda La esta... pasión. Todo, por Pues toda esta están, cuestión de los seguro. neurotransmisores y esta Sí, claro. conexión con el cerebro, si esta no está funcionando bien, si no te estás tomando el tiempo de entender esta parte tan esencial, ¿cómo puedes esperar una calidad de vida? Entonces hay que invitar, si con algo se quedan quienes nos están escuchando hoy, a ser conscientes de sus síntomas para acudir correctamente a ser atendidos, creo que habremos avanzado Sí, es hemos dado un gran paso, una que sean palomota conscientes, para claro, GastroTV. no nada más medicarme, No. sino ser consciente de qué me está pasando y acudir con quien me pueda orientar cómo trabajar con esto. Puede ser algo muy sencillo o algo más complejo, pero si no lo atiendes hoy, mañana va a ser un problema muy, muy difícil. No, y sobre todo que el especialista te diga si es orgánico, pues funcional o... Es que básicamente, ok, ¿no? hay muchas cosas que influyen en que la gente acuda a consulta con un gastroenterólogo. Una es que hay cada vez una cancerofobia más grande en la gente. O sea, la gente le duele algo y ya inmediatamente va a Google y doctor Google le dice tienes cáncer. Sí. Eso pasa muchísimo. Entonces llegan, yo vengo porque yo creo que tengo cáncer de colon. ¿Y por qué cree que tiene cáncer de colon? Porque me duele. ¿Y qué más? No, me duele. Pero ya vi en internet, o ya mi comadre todo me coincide. dijo, mi vecina A mi me vecino dijo, le pasó y a mi se vecino murió. le pasó lo mismo y se murió. Entonces yo creo que tengo lo mismo. Sí. Entonces Sí, llega sí. el paciente con mucha cancerofobia, con ideas falsas, con mitos. Por ejemplo, ¿y la colitis me va a dar cáncer? No, la colitis, el colon irritable, pues no se debe decir colitis, intestino irritable, le da síntomas funcionales. O sea, es un trastorno funcional que no altera en ningún momento la anatomía, ni le va a dar cáncer, ni le va a pasar nada, ni se va a morir de eso. Pero hay gente que, por ejemplo, quiere estar enferma. A mí me pasa. Sí. Hay gente que llega y le dices, no, es que no, tiene un trastorno funcional, no es una enfermedad grave. Entonces no tengo nada. No. Búsquele. No me Pero voy es que a morir. búsquele. Búsquele. Hágame una Sí, colonoscopía, hágame una endoscopía, hágame algo. Yo tengo algo. Y No, es sobre que no todo, tiene nada. Salen del consultorio Sí. y si no les hiciste lo que Se ellos van a otro querían, doctor a que les piensan hagan lo mismo. Que no fue Hasta que eficiente No, se van tu con chamba, otro ¿no? doctor que hasta que encuentran un doctor que les les va va a a hacer dar lo que eso. ellos quieren. Así O es. van con el esposo, o el esposo al revés, o el esposo. Seguro que no tiene nada, porque mire, siempre se está quejando, siempre está no sé qué, siempre no sé cuánto. Seguro que no tiene nada, o la esposa es que mi esposo siempre está enojado, siempre está mal. No, seguro que no tiene nada. Entonces, esa necesidad de tener algo, pero a veces son como ganancias secundarias. No sé, Tere sabrá más de eso que yo, pero yo no me dedico a eso, pero gente que está enferma, porque estando enferma, el esposo le hace caso. Sí, claro. O el esposo Sí. la saca a pasear. Este O los elemento es hijos importante. la van a visitar. Sí. Le llaman. O los hijos le Teléfono. llaman. Y a lo mejor cuando está sana, pues está solita y nadie le hace Nadie caso, le ¿no? hace- exacto. Entonces está enferma y sabe que cuando está enferma va a ser el foco de atención de todo el mundo. Entonces quieren estar enfermos para que la gente los apoye, Aquí los yo quiera. quisiera Entonces, salir en Por defensa de favor. esas mujeres. sí, no, porque, yo sé que no, porque no ahí lo hacen estoy yo. voluntariamente, No, pero... No, desde, Claro, la es inconsciente. es inconsciente. desde la comunicación no violenta, dice este modelo de comunicación que todo lo que hacemos es para satisfacer una necesidad, entendiéndose Claro. por necesidad la energía que te lleva a estar viva. Claro. Claro. Esta mujer que se enferma y que no come y que no se atiende, ¿qué necesidades estará intentando satisfacer? Cubrir, claro. Aquí abres un espacio de compasión como para poder crear un camino diferente para que puedan llegar a atenderse. Claro. Que no lleguen con un doctor que ahora los va a regañar, es igual como lo regañan No, en realmente la casa, no es que los regañe, realmente es inconsciente. O sea, digamos Sí, que sí, sí. es inconsciente. O sea, la paciente se da cuenta que a lo mejor los hijos la van a ver porque se sintió mal. Sí. Y es un patrón que acaba luego repitiendo porque es igual que la comida. Eso lo esta- entiendo, es comfort para food, unir, comfort food, para exacto. seguir bordando sobre lo que nos invita a ver. O si de aquí nos vamos con una idea, que es, ¿no es natural estar mal? Exacto. No es No, natural eso. sentirse Ese es un mal, concepto fundamental. así muévele la Claro. cabeza. Claro, no, no. es Cuando natural dices, duda. tengo la mal. gastritis normal. Normal. No, es eso la es normal. normal. No es normal. Y, Exacto, no es normal. y tú esa necesidad de afecto, de atención, de amor, estás eligiendo una estrategia no útil que se llama Y equivocada, enfermedad, claro. ¿sí? Para lograr entonces entrenarlas, ese Para es un que- temazo, doctor. No, no, Las, temazo. las necesidades y las estrategias para satisfacerlas ¿saben que no qué? sea enfermándose. Exacto. Sobre todo en el entorno cuando dicen, oye,
no te estarás victimizando. No seas exagerada. No seas dramática. No seas dramática. No seas dramática. Hipocondríaca. No tenías nada. Estás histérica. Ay, esa palabra histérica, ¿cómo les gusta usarla? Es neurótica. Ya tendríamos que sacar y esa esa mujer palabra que está cansada. de Mira, les tengo algo. Cuando una mujer dice que está cansada, Cuidado. está cansada. Sí, cuidado. Está ¿Sabes agotada. cuál es el único lugar donde lo reconoce? Mientras se está bañando, va al baño. En los 2 segundos que pudo cerrar la puerta, porque hay quienes van al baño con la puerta abierta. Porque mamá, justo, ¿no? Eso Sí, se les justo la antoja. hora. Ahí La- es los donde 3 ella pone en años. contacto 2 segundos de conexión y dice, sí estoy cansada. Escúchenlo, está convirtiéndose ya en un problema de salud pública. Sí, Las mujeres están totalmente. colapsando y no saben ni por qué. ¿No? Y la familia tampoco está capacitada Para manejar esa situación. esta situación, que además, me parece, se convierte en un elemento fundamental pues para ayudarla. contención. Para la Claro, contención. para la contención. Por ejemplo, yo veo pacientes con colon irritable. No es lo mismo la paciente que siempre va a la consulta sola. Y son pacientes que generalmente responden menos a los tratamientos o requieren más tratamientos neuromodulares, otro tipo de terapia. Si la paciente que ves que va con la hija o con el esposo y que el esposo en vez de estarla ahí regañando de que Sí. ya deja de quejarse, no sé qué, Sí. va y se preocupa por ella y qué tiene y está Esa es preocupado por otra ella, cuestión de ese apoyo género. familiar es muy Muy importante importante. porque Necesario, los trastornos además. funcionales afectan muchísimo la calidad de vida, tiene un impacto impresionante en la calidad de vida. Entonces, si tú tienes un buen apoyo familiar o un buen Sí. apoyo social, puedes llevar tu enfermedad mucho más Hacia la fácil y salud. con menos impacto que si estás tú solo aislado. Pero ¿qué tal? Con ¿Qué tu pasa? enfermedad. Si el señor se enferma, Todos y ahí no, con el bueno, señor. y le dan Da y le gripa, le da le gripa, mandan Dios chayotes, mío, todos vamos a mortal, comer sí, chayotes claro. porque Claro. papá está Porque malito. papá está malito. La señora se enferma, ay mamá, ¿cómo crees que voy a comer chayotes? Y se tiene que hacer doble comida, abandonan los Oigan, yo creo tratamientos. que Claro. eso va Eso en es- función de las figuras que hemos Manejado. De los a lo largo estereotipos, de de los estereotipos, de los estereotipos. estereotipos. El proveedor hay que cuidarlo, ¿no? No sé, Exacto. ahí se los dejo ahorita Para de que yo no reflexión. sufra. Para que yo no sufra, sufra. para que yo no sufra. ¿No? Ya me Claro. enojé, ya me está empezando a arder. Entonces- No, por favor, no. Pero aquí tenemos gastroenterólogas y mientras tanto yo tengo la instrucción, vamos a un sondeo para que vean lo que las damitas nos contestaron con respecto a cuáles son las enfermedades que ellas padecen. Y usted sea tan amable de relacionarlo con lo que mis invitadasas del día de hoy Apasionadas. nos están platicando. Apasionadas. No, yo ya estoy, Apasionadas. pero bueno, Que se les ¿qué mueve la le tripa. digo yo? Llámeme porque ya tengo saluditos, ahorita los voy a mencionar regresando de este sondeo. Así es que, señor productor, si usted me indica lo contrario, nos vamos al sondeo. Vámonos y volvemos aquí, Gastro TV. A nuestros amigos de la audiencia les hicimos una segunda pregunta. ¿Qué enfermedad gastrointestinal ha padecido? Vea lo que nos respondieron. Gastritis, Básicamente. esofagitis también, todo lo que termine en itis. ¿Y le han dado la causa por la cual a usted la padece? Sí, desgraciadamente estrés, que tomo mucho café y lo combino con cigarro. Sí, gastritis. Gastritis hace aproximadamente 2 años que empecé a padecer. ¿Y le han indicado cuál fue la causa por la cual usted la presenta? Estrés y por malpasarme las comidas. Sí, por ejemplo, colitis, gastritis, ¿Le han indicado por qué la ha padecido usted? pues sobre todo por estrés o por mala alimentación o por comer alimentos grasosos, por ejemplo. Oigan, mis chiquitas, y perdónenme que me exprese así con todo respeto, tienen taquilla, por lo que estoy viendo. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de los canales de Facebook y de YouTube, de pues las líneas de contacto de Mayoli México. Y bueno, saludamos de Gastro TV, perdóneme usted, sí, pero bueno, de alguna manera, pues la relación existe. Muchas gracias, Aida Nava, Adri López, Nuria, Darío Pérez, Angélica Gallegos, Rose Mora, Luz Álvarez,
al doctor Diego Barraza, amigo mío, un abrazote, Jacobo Barraza, José Luis Álvarez, Maricela Ló, Osvaldo Revilla, Flecho, dice aquí, Palomeque, Geo Valenzuela, Cari Ramírez, Gris Movie, Edith 10, y tengo más, Domingo Alvarado, Evelyn Bernal, Ampudia, Eduardo Corona, Graciela Hernández, María del Carmen García, Juan Chavarría González, José Luis Álvarez, Mar Garza, Verónica Romero, y en YouTube me informan que está Carlos Pérez, María Hortensia, Cruz del Ángel, y según me dice nuestro Departamento de Relaciones Públicas, siguen llegando. Aproveche a los monstruos que tengo el día de hoy, de esta sapiencia, llévela barabara, ¿no? Ahorita estamos de oferta aquí en Gastro TV, y bueno, todo lo que nos están platicando, un entorno importantísimo, ¿no? El llamar la atención. Tú decías de lo de histérica, ¿no? Señora histérica. Esa frase, de verdad útero, es que acuñan los romanos. A mí esa frase... Que decían que la histerectomía corregía curaba la histeria. No, señores, eran los ovarios, pero bueno, así se quedó, ¿no? Claro, y esa palabra es la primera etiqueta cuando vemos una bronca de eso, una falta de un buen sexo. De hecho, hay una película buenísima, ¿no? Que se llama Histeria, que trata la histeria mediante el primer dildo maravilloso que logran las mujeres. Ahí también, hablando de la salud sexual, vuelve a haber toda esta cuestión digestiva, este malestar, todas estas sensaciones incómodas, esta disminución en neurotransmisores también baja y tiene impacto directamente sobre la libido de la mujer. Claro. Entonces, viene este rechazo, ya no quiero, y entonces, en lugar de pensar qué está pasando en todo el entero, corriendo, de un mal amante, como no sales corriendo. No, bueno, pues sí. Bueno, ya puedo yo decir eso. Una mujer bien querida, bien dormida y bien comida, se nota. No, sin duda, absolutamente. Aprendan, chicas, ¿ya ven? Aprendan, exíjanlo. A ver, inútiles del otro lado de la pecera, tomen nota de lo que están diciendo aquí. Quiero jugarle al abogado del diablo y quiero hacerles una pregunta a las tres. Prepárense. Oh, Dios. Ustedes están especialistas en esto, consejos para romper estos círculos. ¿Ustedes padecen alguna enfermedad gastrointestinal? Sí, yo sí. Es mi órgano de choque. Mi estómago me avisa antes que ya estoy nerviosa o tensa o que me he mal pasado. Yo tengo que estar muy, muy atenta. Por eso me encanta poder estar aquí, porque he pagado muy caro justamente lo que estoy diciendo. Tome nota. Yo no estoy diciendo porque soy una hermosa niña que se ha portado bien y come no, fui un desastre y por eso es que llegué a entender el maravilloso papel que mis gastroenterólogas tienen y la nutrición. Entiendo perfectamente bien el valor de la meditación, del yoga. O sea, uno no llega a esas disciplinas porque andas muy o sea, llegué a gatas. No es lujo, vamos. Desde los 22 años tuve una úlcera. A los 22 años. El año pasado fue un año terrible en cuanto a mi salud por cuestiones gástricas. Era una infección en las vías urinarias altas y me estaban tratando por cuestión gástrica terriblemente mal diagnosticada por no llegar a tiempo. Y estuve más de 6 meses en el hospital. Ahí es donde me enamoré de los probióticos. Que ahorita hablamos de eso, si les parece bien. Muchísimos meses con antibiótico, de esos que te ponen en el hospital, que ustedes saben cuáles son. A 2 manos, esos ¿no? Que te pegan a todo. Para que amarre. Para que amarre. Órgano de nadie choque, sobreviva. como buena Virgo que soy, yo no sé de eso, pero dicen que sí. Yo tengo que cuidarlo. A mí me avisa y estoy atenta. Cualquier cosa que se me inflame y vuelve, no estoy sobreatenta. Ya pasé esa etapa de estrés postraumático, pero sí estoy muy atenta, lo digo sin problema, de mis evacuaciones, de mis consistencias, de cómo se mueve mi estómago de aquí a la noche, de la alimentación, porque luego... Ya lo aprendiste, además. No, bueno, ya trancazos. Pues el autocuidado. ¿No? Bueno, yo les puedo decir todo lo que no hice. Ahora, doctora Ortega, cuéntamelo todo y ahorita voy con Yo te puedo decir que en mi caso la adicción a los laxantes fue tema de toda la vida, brutal, hasta que llegó un momento en que mis uñas, mi cabello, todo empezó a tener un detrimento muy fuerte. Yo no entendía por qué. Entonces, claro, el abuso de laxantes toda mi vida por un estreñimiento crónico me hizo llegar finalmente a los lactobacilos, a estudiar nutrición, entender qué había pasado, un sobrepeso a los 110 kilos. Y cuando te ves en el espejo como médico y no tienes idea de qué te está pasando y tienes que regresar y retomar y parar, hoy por hoy no he vuelto... Ya tengo 5 años libre de estos problemas, de
del sobreuso de laxantes. Creemos que el laxante no pasa nada. Así es. Que no tiene estragos y tiene los peores estragos. Y es parte de traerlo en la bolsa, ¿no? Y todo el mundo Desde lo la toma pastillita, y te lo sí. recetan y todo el mundo anda abusando de los laxantes sin darse cuenta del impacto que tiene directo sobre las vellosidades, sobre la microbiota claro. y que arrasa literal Con con todo, todo. sin duda. A mí me gusta muchísimo usar en el consultorio, tengo impresa la escala de Bristol para poder ver cómo son las heces fecales, porque tú le preguntas al paciente cómo va al baño y no tiene idea. Sí, claro. Digo, ¿cómo que no tienes idea? Es Pues que voy. no veo. Y yo, pues es que hay que ver, Sí, necesito claro. que me digas, de acuerdo a Sí. estas imágenes, cuál es la que más coincide contigo para que yo pueda empezar a entender cómo está funcionando. Entonces, esa fue la primera conciencia que yo obtuve. Yo no sabía cómo iba al baño. A mí para mí era normal hacer diarrea todo el tiempo por la cantidad de laxantes y Pues cada sí. vez más laxantes y diferentes No, laxantes. y la etiqueta otra vez de que no hay que voltear a ver Y lo que que no uno está y evacuando fuchi, porque guácala. porque No, qué eso vaya no a se tener. debe de hacer, Y cuando ¿no? te vuelves consciente de eso y cambia, Y te das y cuenta. se vuelve el termómetro. Sí. En el momento en el que yo siento que mi intestino no está funcionando bien, en lugar de ir corriendo por un laxante, es, ¿qué hice hoy? ¿Qué pasó? Exacto. Hoy no tomé suficiente agua, es leve, Sí. no pasa nada. O me comí cualquier hoy, cosa, y ¿no? de Está repente conectado. cuando, a ver, sí comí bien, sí hice todo esto bien, ¿qué pasó? Y darme cuenta que a lo conexión que nos mejor dice Tere. pasó otra cosa que normalmente yo no le hubiera puesto atención y solo hubiera permitido que se acumulara. Para mí, la meditación, el acto consciente de respirar en lo que estoy haciendo y el acto consciente de mi cuerpo ha sido la mejor forma de empezar Ahí a está. comunicarme. Doctora Nuria, te escucho. Yo como platicamos hace un año, cuando hay una platicar de estreñimiento, yo siempre les decía, la gente no le hace caso a lo que le dice el cuerpo. Y les dije una frase que se me quedó mucho, haz lo que tengas que hacer cuando lo tengas que hacer. Maravilloso. Así estés en el hospital, en tu casa, en un centro comercial, en la casa de tu vecina, donde quieras. Si tienes la urgencia de ir al baño, ve al baño. Porque las mujeres son muy así de que, ay no, si no estoy Me en mi aguanto. casa, no voy. Y guácala, porque en el baño está en el sucio. trabajo me da asco, Exacto. en el cine está sucio. Así es. Entonces te aguantas. Y Y llega un eso punto en el que te predispone. aguantas tanto Sí, claro. que el cuerpo inhibe el deseo. Entonces llega un punto en el que no tienes el reflejo Así y nunca es. más te van a volver ganas de ir al baño. Entonces eres estreñido, pero no eres estreñido, es que ya no sientes el deseo. Entonces no se trata con laxantes, esas cosas se manejan con terapias de biofeedback, le llamamos, con estudios de manometría no rectal, de fisiología no rectal. Y son tratamientos no complejos, son sencillos, pero que requieren que un especialista te dé el tratamiento. valore. Y con eso vuelves a evacuar porque vuelves a sentir el deseo de evacuar. Entonces esas cosas tan sencillas como hacerle caso Al cuerpo. y o tener un horario para ir al baño. O sea, la gente, es más fácil ir al baño después de una comida, porque hay un reflejo gastrocólico que una vez que se distiende el estómago y se empieza a mover el antro gástrico, en automático hay peristalsis colónica. Entonces, si yo después Sí. de una comida me voy y me siento al baño y me acostumbro a ir siempre a la misma hora, después de la misma comida, Sí, ir al baño, estableces un reloj es más biológico. fácil establecer horarios, Claro. que si yo un día quiero ir a las 3 de la mañana, otro día quiero ir a las 5 de la tarde, otro día mejor me aguanto todo el día hasta que llegue a mi casa. Entonces eso provoca estreñimiento sobre todo en mujeres jóvenes, por ese tipo de cosas. ¿Y tú, mi doctora Nuria, has padecido algún Yo tengo trastorno de dispepsia estos? funcional. Ok. He de decirlo orgullosamente. Tengo dispepsia funcional y es probablemente por mal pasadas, por estrés, por no comer a mis horas, por cosas que no sé, que sé que no debo de hacer, pero que por el tipo de trabajo al que me dedico a veces es difícil tener horarios Sí, claro. bien establecidos, Mire, pero es por eso. Cuesta. Especialistas, Cuesta. Y mire lo que le están Cuesta. diciendo. Sí, sí. Y perdóneme el término, ya les cayó el 20. Ah, no sé. Independientemente de su área de conocimiento, ya entendieron cómo está el rollo. Yo creo que aquí la recomendación es esa. La gente en el sondeo habla de me malpaso. Defínanme, por favor, este terminajo dominguero, ¿qué es malpasarse? Es que malpasarse, Me encanta es que, Vero. varía Varía es que no es muchísimo. O sea, es que no es que te malpases. no. Lo que pasa es que, mira, tu cuerpo tiene ciertos horarios, tienes que comer cada ciertas horas. Sí, seguro. Generalmente un ayuno prolongado es malo, porque si tienes un ayuno prolongado, el estómago produce ácido clorhídrico todo Sí, el tiempo. así es. Si yo tengo un ayuno prolongado, el ácido clorhídrico está libre en mi estómago, no hay nada que haga que actúe como de buffer y me puede provocar síntomas como enfermedad por reflujo o enfermedad ácido-péptica. ¿Qué pasa cuando yo como? Cuando yo como, el alimento es como un buffer, el ácido se mezcla con el alimento, lo digiere, que es para lo que está diseñado, y te evito esos daños. Entonces realmente no hay que hacer ayunos mayores de 3 a 4 horas. Por eso el clásico consejo de come 5 veces al día no es nada más para activar el metabolismo, que es una de las metas. Sí, no es una eso lo ocurrencia. sabe más Vero, no es una ocurrencia que para acelerar el Seguro. metabolismo. No. Es porque no puedes tener ayunos de más de 3 o 4 horas por la fisiología digestiva, porque alteras tu fisiología digestiva. Y alteras desde la producción de ácido clorhídrico, alteras tus horarios para ir al baño, etcétera. Entonces por eso es importante tener
ayunos cortitos y comer de vez en cuando. No te digo que te comas una hamburguesa cada 3 horas. No, claro. Pero, no por hagas ejemplo, eso. una colación, Una manzana, una por frutita, una colación, algo proteína. que haga que no estés en ayuno y que rompas los ayunos prolongados. Pero la gente que me dice, es que yo sí ceno, me distiendo. Entonces, ¿qué hace? Sí. Pues no ceno. No ceno. ¿Y a qué hora come? Sí. ¿Y a qué hora come? Pues yo como a las 4 de la tarde y luego hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Hello. Y me estriña, pues ¿por qué? Pues porque no come. Obviamente. Entonces, Sí, pues, ¿qué va a es estar? tipo de hábitos de, Seguro. me brinco la cena porque engordo, me brinco la cena porque me distiende. Es lo peor que puedes hacer, es malísimo. Ese hábito de no cenar es un muy mal hábito, o de cenar ligero y que creen que cenar ligero es Es una comerse frutita, una frutita. o verdura, es como el peor error que puedes tú cometer en la noche, porque justo en la noche es cuando más se produce ácido Es clorhídrico. cuando más reparas, Claro. aparte, Es cuando más es la reparas. reparación. Entonces, ¿qué Tienes ciclo necesitas? Como un circadiano poco- en Es el cuando se hace la reparación de células. No te Si no digo. comes, De todo lo del día. ¿Cómo? ¿Cómo Si no vas a comes, entrar ¿cómo le en vas a fase hacer? parasimpática? Si Si no tienes comes. hambre, ¿cómo se va a relajar tu cuerpo? ¿Cómo vas a soltar el cortisol para que repare durante la noche si tu cerebro está detectando que Que no has tienes comido hambre. y que tienes hambre? Entonces, ese estrés hace que no funcione. De repente la gente dice, la verdura cruda. La verdura cruda es buenísima, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene fibra, pero en la noche es más trabajo a nivel digestivo. Entonces, si se produce más ácido clorhídrico en la noche, el ácido clorhídrico está diseñado para digerir proteína. Entonces, no es que te comas una hamburguesa ni un bife No, de este pero- tamaño. De 2 Pero kilos. algo de No, o sea, por proteínas. supuesto que no. Pero algo de Pero proteínas. algo de proteína, Algo de en la proteínas. noche, algo de proteína en la noche con una carga de verduras Lógica, siempre, con una buena digamos. guarnición, eso va a hacer que tu cuerpo durante la noche tenga los insumos suficientes. Todo el mundo, está de moda el detox y todo el mundo habla de detox y jugoterapia. La desintoxicación la hace el hígado, principalmente el riñón, y necesita proteínas, no juguitos. Tiene 2 fases y la fase 1 pues ocupa vitaminas, minerales, la fase 2 proteínas, y para que se lleve a cabo todos estos procesos en la noche necesitas materia prima. Necesitas comer. Necesitas Un comer. atún con verdura cocida es una ¿Perdón? buena. Un atún con verdura cocida es una muy buena cena. puede Básicamente ser. una buena cena es mezclar proteínas Y verdura. Y verdura. Y ya. Y ya. O sea, Ya con algo de eso lo proteína. hiciste. No, Pero y la eso- gente que eso Gelatinita. de los jugos, Una eso manzanita. de los jugos detox, eso es muy importante. Las mujeres están obsesionadas con eso de la desintoxicación. Obsesionadas es la palabra, Obsesionadas. ¿eh? Sí. Entonces, realmente, gracias a Dios, nuestro cuerpo es muy sabio y tenemos una desintoxicación gratis que es el hígado. El hígado El desintoxica hígado, gratis. pobrecito, ¿verdad? Mientras Su funciona, trabajo. no necesita ayuda ni cosas externas. Entonces, al contrario, muchos de esos jugos detox son hepatotóxicos. Ándale. Por ejemplo, Ándele. no voy a decir marcas, pero hay No. ciertas marcas de productos para bajar de peso, que son licuaditos y malteaditas, esas cosas muy conocidas, son hepatotóxicas. Y de hecho, en el Dilas, hospital, ¿eh? en el hospital, no, en el hospital, no te publicidad gratis, en el hospital Juárez, donde yo trabajo en las mañanas, hemos tenido muchos pacientes que se han muerto por falla hepática aguda, Por por esos productos. esos juguitos, esos licuaditos, por herbolaria, por tecitos para bajar de peso, por tecitos para desintoxicarse. Entonces, realmente es, por ejemplo, cosas muy comunes, rábano negro, ajo negro, todo este tipo de cosas, y hemos tenido pacientes jóvenes que se han muerto por consumir ese tipo de cosas. Porque es tóxico para el Es hígado. tóxico para el hígado. Las Entonces, cantidades- es muy complicado. Entonces, esas cosas, recomendarlas libremente, es muy difícil. Lo que acaba de decir Muy la doctora difícil. es, hay muchas cosas, la herbolaria tiene su lugar. Sí, Y claro. debe ser prescrita no por Por tu alguien que vecina, sepa. sino por un médico que conoce los efectos, porque las hierbas pueden ser toxinas, pueden ser tóxicas si las rebasas. Entonces, a mí me gustan los jugos verdes, pero no para hacer detox, no para no comer, sino porque un buen jugo verde te puede aportar natural, de verduritas, hecho en un extractor, te puede aportar nutrientes. O sea, va a ser como un compendio, un conjunto, en lugar de tomarte un multivitamínico, te va a dar vitaminas y minerales y son muy ricos. Pero una cosa es que tú complementes tu alimentación diaria con un jugo verde que puede caer muy bien, incluso como una colación de media mañana, o para romper el ayuno para mucha gente que tiene el mal hábito de no desayunar y se levanta y empieza a llevar su vida sin nada en el estómago, como que algo empieza a ayudar, pero no para que se avienten 3, 5, 10 días solamente tomando jugos verdes. Ahí está la O sea, recomendación. eso no. Y bueno, después de estos 3 bloques con ustedes, ¿Ya se acabó? yo les quiero agradecer de veras su participación. Conclusiones finales, porque me quedan 2 minutitos, según me dice producción. Conclusiones finales, algún mensaje. Tienen que regresar. Atención. Prométanme que tienen que regresar, ¿Cómo no? porque bueno, este tema da yo no sé para cuántas horas más de programas. Yo les dejo 2 mensajes. 1, no es natural sentirse mal. Y 2, lo mejor que una mujer puede hacer por sus hijas es enseñarles el autocuidado Qué maravilla. a través Sí. del ejemplo. Exacto. Y
pues defínanse de que están mal, que requieren ayuda. Verónica, gracias Tere por el conciencia de los muchísimas gracias. Conciencia de los síntomas, que estén realmente, que se pregunten cómo se sienten, cómo les duele, y de verdad descarguen de Dr. Google la escala de Bristol y empiecen a tener conciencia cómo son esas evacuaciones para que empiecen a conocer su cuerpo. Si tú no te conoces, ¿cómo sabes que estás bien o estás mal? Péguela hasta en el baño. Sí, y literal. así, ahí la ve usted y descárguela no en el nada. celular y ahí vea usted su escala Para eso de sí Bristol. sirve el Dr. Google. Para eso sí sirve, descárguela y esté consciente de qué es lo que está sucediendo, de cómo se siente, para que pueda, si es necesario, corregir y acudir con un profesional. Mi Vero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nuria. Yo lo que siempre les he dicho, uno, sean conscientes de cómo es su cuerpo normalmente. Háganle caso a las señales. Si tienen que ir al baño, vayan al baño. Si tienen hambre, coman. Si tienen sueño, duerman. No se brinquen cosas por hacer otras cosas menos importantes. Y acudan con un especialista. No vayan con un charlatán, ni con Dr. Google, ni con la comadre, ni con la vecina. Vayan si tienen síntomas gastrointestinales, vayan con un gastroenterólogo, que es la única persona capacitada para tratar este tipo de problemas de forma adecuada. Hágale caso a los profesionales, por favor. Ahí están las recomendaciones. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, Ya las gracias. comprometí. Tienen que regresar a platicarnos todo. Y bueno, yo tengo una cápsula, ¿verdad? Vamos a escuchar a la doctora Adriana López Luria, que nos habla precisamente sobre los neurotransmisores en el aparato digestivo. Y regreso a esta sección que se estrenó la vez anterior en Gastro TV, precisamente a cargo del doctor Diego Barraza. Así es que vamos y venimos, no nos tardamos. Muchas gracias, hermosuras, por habernos acompañado. Vamos y regresamos. ¿A dónde más? Aquí, Gastro TV, no se vaya. Pues amigos de Gastro TV, me encuentro con la doctora Adriana López Luria y estoy platicando sobre un poco el área de su especialidad, que es la neurogastroenterología. Adriana, muchas gracias, por estar conmigo y platicar un poco sobre este segundo cerebro, este eje neurogástrico. Platícame qué es esto, qué es lo relevante de poder entender ya esta fisiología. Pues justamente muchos de los padecimientos que nosotros tratamos como médicos especialistas o con un posgrado en motilidad gastrointestinal o neurogastroenterología, hemos visto que hay un eje cerebrointestinal en el cual hay más serotonina a nivel del tracto gastrointestinal que a nivel cerebral. Y justamente muchos de estos padecimientos de hipersensibilidad visceral, en el que los pacientes a veces tienen más síntomas por tener niveles disminuidos de estos neurotransmisores que ayudan como a tener una sensibilidad normal, a veces se alteran. Entonces estos pacientes con pequeños estímulos tienen mayores percepciones de dolor a nivel del tracto digestivo, aunado a otros factores como puede ser las alteraciones en la microbiota intestinal y a otras cosas. Aspectos también obviamente psicológicos, ¿no? Aunados. Y pues justamente a eso nos dedicamos, ¿no? A tratar estos padecimientos. Ahora, se habla que a nivel de este eje, se habla de 500 millones a 1 billón de neuronas y que tiene la capacidad de plasticidad neuronal, es decir, de establecer conexiones y de ir pues estableciendo esta rama que me parece fundamental, importantísimo, porque siempre hemos hablado de la no regeneración de neuronas o pensábamos que solamente había neuronas en el cerebro cerebral. Y ahora vemos que no, entonces ¿cómo poder regenerar esto cuando ya ha ocurrido un daño en términos de la motilidad intestinal, por ejemplo? Y a veces es un poco complicado, obviamente tratar estos padecimientos es un poco complicado porque en muchas ocasiones ahora la investigación va muy encaminada justamente a sacar nuevas moléculas y nuevos fármacos que justamente regulen esta neuromodulación, ¿no? Que haya una neuromodulación intestinal. Con buenos índices de mejoría en los síntomas, sin embargo a veces también hay recaídas, ¿no? Constantemente. Entonces justamente al paciente cuando lo evaluamos hay que ver cuáles son sus síntomas, qué es lo que le tenemos que tratar, qué síntoma es el que predomina en este paciente. Ahora se ha hablado que incluso, bueno, está en investigación, pero se puede recurrir al trasplante neuronal incluso, ¿no? Sí. Ahora que las generan in vitro, estas famosas esferas neuronales, ¿no? O neuroesferas, y que de ahí empiezan a tener disparos ya de conexiones. ¿Qué perspectiva le ves? O sea, ¿crees que sea el futuro?
Yo creo que probablemente sí, pero creo que aún estamos como... Todavía estamos lejos. Sí, yo creo que aún todavía queda mucho en investigación en otros terrenos, ¿no? Como la microbiota, trasplantes también incluso de microbiota fecal. Y ahora, todas en tu estas cosas. perspectiva y en tu práctica profesional, cuando ha habido un daño ya en la motilidad intestinal, ¿qué porcentaje de los pacientes realmente pueden tener un buen pronóstico de recuperarse o de este tipo de cosas? Yo creo que con los años estos padecimientos van mejorando, o sea, es mucho mejor, o sea, es más común en personas en edad reproductiva, ¿no? Que es justamente hay mayor impacto económico, pero conforme van pasando el tiempo, los pacientes tienden a ir mejorando estos síntomas, o sea, van mejorando en términos de distensión, de dolor, de gas y estas cosas. Y bueno, entonces, en realidad supuesto, mejoran. todo este deterioro de la calidad de vida, ¿no? En la parte emocional, porque al paciente le duele el abdomen, entonces... yo creo que no está tan interesado en saber si qué parte del eje neurogástrico falló, sino quiere que no le duela. Sí, así ¿no? así es. El paciente quiere de verdad quiere ver mejoría de sus síntomas, Claro, ¿no? y en ese sentido, ¿cuál sería la recomendación puntual de tratamiento, por ejemplo? Pues para los colegas, amigos o personas que nos están viendo, yo creo que es importante uno acudir con un médico y tener un diagnóstico certero, ¿no? Eso es lo principal. Eso es lo primero. O sea, tener un diagnóstico certero, porque muchas veces probablemente los síntomas se deben a otros padecimientos. Y entonces, sí. ¿No? Y aunque tú le puedas dar los mejores medicamentos, el mejor medicamento para eso, si no es el diagnóstico, pues no, simplemente no va a mejorar. Entonces yo creo que tener un diagnóstico, después de esto, pues obviamente valorar los síntomas y en base al síntoma ir estableciendo como justamente el tratamiento, ¿no? Ya sea por una alteración microbiota, pues obviamente dar probióticos, si es si tiene dolor abdominal, pues dar antiespasmódicos, restablecer, ¿no? La microbiota, obviamente si tienen diarrea, pues a mejorar algo que frene el tránsito. Como yo que ando cargando mi pequeña hora. Mire usted. Y ciertos tipos de síntomas, ¿no? Hay que ir encaminados a eso. Finalmente, tu recomendación, lo de hoy, este maridaje entre antiespasmódicos y probióticos. Sí, yo creo que justamente es parte ya de la terapia. Yo creo que ya debe ser como considerado en conjunto. Ya no nada más podemos quedarnos con dar un tratamiento médico para el dolor, sino sin restablecerle la flora intestinal o la microbiota intestinal. O sea, yo creo que ya debe ser algo conjunto, sí, debe ser un tratamiento parte de pensar como algo adicional, sino ya parte del protocolo terapéutico. Exactamente. ¿No? Y nos hemos dado cuenta que ya hay mucha evidencia científica que está soportando este tipo de cosas, ¿no? Hay evidencia y sobre todo hay estudios ya en pacientes mexicanos en los cuales se recomienda que es lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces muchas veces nos encaminamos a guías, ¿no? Solamente pero no, las guías van cambiando constantemente, entonces obviamente hay que estar en educación médica continua, asistiendo a estos eventos para que puedas realmente ver, ¿no? Qué moléculas nuevas van saliendo, cuáles son las recomendaciones ahora de los expertos. Entonces la verdad es que esto ya no puede ser aislado, yo creo que ya es un maridaje, como dices, ¿no? Un maridaje ideal. Ahí está, perfecto, pues muchísimas gracias como siempre. No, al contrario, gracias Adriana a ustedes. Sánchez, y nosotros vamos a seguir transmitiendo, difundiendo este tipo de información, de educación para todos. Así es que muchas gracias por seguir esta capsulita y hasta la próxima, nos vemos. Bueno, pues ya estamos en la recta final de Gastro TV. ¿Qué tal el panel de mis super invitadas de lujo? Saludo a Ariadna Vaca, Mora Talía, Viridiana López, y me siguen llegando personas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en esta emisión de Gastro TV. Muchas gracias. Y bueno, como les platicaba, esta última sección, pues la hemos destinado a nuestro gran amigo, el doctor Diego Barraza. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Ya, buen amigo de este programa. Vamos a platicar. No, sin antes quiero felicitarte, fíjate. Quiero felicitarte porque he sabido, estoy enterado, que has sido nombrado coordinador general del Comité Nacional de Socios en Entrenamiento en Gastroenterología y Gastropediatría. Así es Wow. correcto. Pues contento con la oportunidad que me dan de participar en la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y bueno, pues ahí vamos a estar en contacto, haciendo promoción a algunas cosas ahí de la AMG. Y bueno, pues ¿qué les digo? Oye, pues Contento. muchas felicidades. Gracias, ¿no? gracias. Nos sumamos al reconocimiento, me parece muy merecido, te lo he dicho en ocasiones anteriores. Y bueno, de nueva cuenta vamos a entrarle, porque vamos a platicar de un padecimiento que tiene un nombre raro, ¿no? Para la mayoría de nuestra audiencia.
y tú te encargarás de decirnos de qué se trata. Me refiero a la hepatopatía relacionada con el alcohol. Así es. Un problema que sin duda en nuestro país, por Claro. tradición, por cultura, por educación, por diversión, por la causa que quieras, pero está muy relacionada, Diego. Por supuesto, es una, así es conocida, una enfermedad como tal que afecta ahora sí, pues a un órgano muy importante que es el hígado. No solo el hígado, hay alrededor de 100, 120 enfermedades, hasta más, que están relacionadas al consumo del alcohol, no nada más el hígado, pero bueno, la plática de hoy y la cápsula va enfocada a la hepatopatía por alcohol, que sin duda pues es algo que el gastroenterólogo ve muy frecuentemente en la consulta del paciente hospitalizado. Es una causa muy frecuente de ingreso hospitalario esta enfermedad, y bueno, pues tenemos que, como médicos, no nada más gastroenterólogos, médicos de primer contacto, etcétera, tenemos que estar familiarizados con esta enfermedad y saber abordarla. Ahora, el espectro de la enfermedad de la hepatopatía por alcohol es muy amplio. O sea, ¿qué quiero decir? Va desde el solo acúmulo de grasa hepática, que eso pues eso pasa en la gran mayoría de los grandes bebedores. Es una de las consecuencias, exactamente, digamos. Hasta el desarrollo de hepatocarcinoma. O sea, el espectro cáncer. Es muy alto, exactamente, es muy variado el espectro, y bueno, ahí es donde tenemos que diferenciar todos los espectros de la enfermedad para diferenciarla y tener un impacto en ese paciente. Déjame abordar el tema por el principio, en el sentido, dame un poco la estadística, es decir, del porcentaje de los problemas gastrointestinales, ¿qué porcentaje ocupa este tipo de cuestiones de hígado? Y el segundo, la numeralia del bebedor, tiene que ser frecuente, qué cantidad de alcohol se debe consumir, claro, como para poder encontrar una correlación, porque seguramente habrá bebedores que no la padecen. Por supuesto. No, siempre pasa, pero vamos a verle la otra parte de la moneda. Exacto, eso es bien interesante porque hay grandes estigmas, o sea, hay grandes, más bien enigmas, perdón, que no, o sea, no sabemos qué pasa con esos pacientes. ¿Por qué? Y eso es algo que a la investigación clínica y a varios clínicos nos compete. ¿Por qué solo un porcentaje de los pacientes que beben alcohol, por qué desarrollan cirrosis? Eso no lo sabemos del todo. Sí, así es. Hay cuestiones de susceptibilidad genética, teorías que han propuesto, que si el sexo, que si etcétera, pero todavía no está muy claro por qué pasa eso. Ahora, en cuestión de estadística estamos hablando que el principal motivo de ingreso a gastroenterología, por ejemplo, en el hospital donde yo me estoy formando, por ejemplo, el Hospital Juárez de México, estamos hablando que es la principal causa de ingreso, la cirrosis hepática relacionada al consumo de alcohol. O sea, la cirrosis hepática descompensada, llámese hemorragia de tubo digestivo variceal, llámese encefalopatía, llámese el síndrome hepatorenal, sí, ascitis, atención, etcétera, es el principal motivo de ingreso hospitalario en nuestro hospital. La principal causa de cirrosis es el alcohol. Entonces, hablando en esa estadística, bueno, es un problema bien importante. Y por supuesto que entre los pacientes que se puede decir que tienen una situación, que están en una edad entre 20 a 50 años, es de las principales causas de mortalidad en este grupo etario, y por supuesto los costos, no solamente por la atención, sino porque pues esos pacientes pues no van a estar trabajando, no van a estar laborando, ahí hay costos, y sobre todo algo bien importante, sobre todo los accidentes por causa de alcohol, llámese accidentes automovilísticos, que son claro, la principal causa de muerte. Exactamente, entonces sí, es un problema social que inicia... Y de salud pública. Y de salud pública, sin duda. Y bueno, factores de riesgo, el principal y más importante factor de riesgo, y esto es un dato que me parece bien importante, de los factores que te pueden llevar al alcoholismo, es que un paciente inicie y dé su primer trago
antes de los 14 años de edad. Uy. Hasta el 80% puede estar relacionado a ese factor que a veces, digamos. ese detallito que lo consideramos a veces un juego. De juego, de que, ay, le di una probadita de cerveza a mi hijo. Exacto, entonces ese es un factor importante para que se pueda desarrollar alcoholismo en la vida adulta de ese niño que dio un trago antes de los 14 años. Eso es algo bien interesante y bueno, es parte de de la estadística que podemos mencionar. Obviamente los países que más consumen alcohol son los europeos. Claro. Por alguna situación racial, etcétera, pues bueno, no se ven tan afectados como otras razas, pero ellos tienen el consumo de alcohol más elevado. Ahora, esto se nos ha modificado, si hablamos de este grupo etario que es amplio, de 20 a 50 años, pero partiendo de las personas de 20 años, estamos hablando de esta generación millennial. Claro. Donde se ha convertido en la parte de la vida cotidiana o rutinaria irse al antro, y al consumo de alcohol. Y se ha modificado incluso en donde las mujeres ahora están consumiendo más alcohol en comparación de los hombres, que fue lo que tradicionalmente veíamos. Y ahora lo ven como banal, en el sentido de decir, no, pues yo nada más me tomé, no sé, 2, 3 copas, como pensando que la cantidad va a influir, cuando se nos olvida que la sensibilidad individual, la forma de responder de cada persona es completamente diferente, y que me parece resultaría muy complicado establecer un estándar, Diego. Sí, eso es algo bien importante. Sin duda, la cuestión de publicidad es algo que está bien, o sea, tú prendes la tele para ver el fútbol y estás viendo marcas de cervezas X, bla, 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 que te están inundando la mente, ¿no? Y bueno, desde ahí ya es algo que está bien arraigado y bueno, a veces ni nos damos cuenta, ¿no? O sea, ya estamos viendo el fútbol y bueno, por inercia, pues hay que tomarnos esa cerveza. La chela. Pues sí. Famosa. Entonces, bueno, desde ahí ya empieza esta situación. Y bueno, hablando de lo que es la situación, pues cada vez el sexo, pues cada vez las mujeres ingieren más alcohol. Sí, yo cuando leí ese dato me pareció espeluznante. Y esto es una situación bien interesante porque la mujer, bueno, tiene, ya está bien establecido cuáles son las dosis, y es algo que me preguntabas ahorita, para tener el riesgo de desarrollar cirrosis hepática. Entonces, está bien establecido que en mujeres es de 40, va desde 30 a 40 gramos por día por 10 años, y en el hombre de 40 hasta 80, dependiendo la bibliografía que se consulte, de 40 a 80 gramos por día por 10 años. Se dice que, bueno, de entrada el consumo en la mujer, pues se necesita menos consumo en gramos para el desarrollo de hepatopatía, y inclusive hasta menos años. Oye, pero en promedio son 10 a 12 años. Esto es importantísimo, porque estamos hablando 30 a 40 gramos, estamos hablando de 30 a 40 mililitros más o menos en equivalencia. Aquí aproximadamente. Aquí tenemos que hacer algo, y ya es algo que debe quedar bien claro en todo mundo, no nada más en los médicos, especialistas, no especialistas. Hay una fórmula para sacar el consumo diario de alcohol. Esto es algo que debe de quedar bien claro. Entonces, bueno, pues existen bebidas de diferente índole, llámese cerveza, llámese vino, llámese destilados. Son los 3 grupos más importantes. Entonces, la cerveza más o menos anda alrededor del 4% del volumen de alcohol, el vino alrededor del 12% de volumen de alcohol, y las destilados, bueno, entre 35 y 40. Sí, son los más altos. Tequila, whisky, etcétera. Entonces, bueno, partiendo de eso, para hacer el cálculo, tú le preguntas al paciente, bueno, para empezar, ¿qué bebe? ¿No? Sí, y ya te dice, bueno, yo bebo cerveza, un tequilita, ¿no? O tequila, lo que quieras. Entonces, para eso tú dices, bueno, ¿cuánto de tequila en mililitros? Claro. Bueno, pues yo me echo media botella de 750. O la botella entera, si tú quieres, en una noche o algo así. Entonces, de ahí, partiendo de eso, entonces tú haces el cálculo, 750 mililitros, que es la cantidad en mililitros, por el porcentaje de volumen de alcohol, por una constante que es 0.8, y todo eso lo divides entre 100. Entonces, repito,
cantidad en mililitros, llámese cerveza, destilados, vino, lo que sea, por el volumen que tiene esa... Que habíamos dicho 4% cerveza, 2 el vino y 40 el destilado. El destilado. Por 0.8, que es una constante, así todo esto entre 100 para dar un porcentaje. Y eso te da los gramos que consumiste en ese día. Entonces, de ahí partiendo, más o menos se acepta que una cerveza son alrededor de 14 gramos, una cerveza, y cada uno de una copa de vino, 14, y una copa de tequila, un 40. Caballita, etcétera, en mililitros. Obviamente, pues la cantidad de mililitros se va reduciendo, pero la cantidad de alcohol se mantiene, y eso se le llama... pues copas, ¿no? Copas. Pero entonces, fíjate qué interesante, son 14 gramos. Porque si estás viendo que una persona se toma una copa de tequila, exacto, ya cumplió la dosis al ahí día. Ya tienes 14. Ya. Si eres mujer... De entrada. Si eres mujer y, por ejemplo, te tomas 2 copas, ya está. Andas en 28 gramos, 2 cervezas, andas en 28 gramos, y para una mujer... pues anda el consumo, ya casi llegas a la dosis que de ahí para arriba ya incrementa. Y yo quisiera pensar que en una de estas reunioncitas o de visitas al antro, pues son simplemente 2 cervezas o 2 copas de tequila. Y bueno, y la dosis pues no es que no tomes toda la semana y bueno, pues yo puedo juntar las 7 copas que me tocaba de seguridad el fin de semana y me echo 14 cervezas y ahí bueno ya son... Yo conozco varios así, Entonces eso también es un tipo de patrón de consumo que también es nocivo. Sí, entonces, y lo peor es el riesgo en el que se están exponiendo. En este sentido digo, sin ser fatalistas, porque habría que considerar muchos factores particulares directamente asociados al paciente, pero el riesgo está. El riesgo está, por supuesto, y bueno, esto lleva también, bueno, a que no nada más esto es el alcohol, también va con tabaco y van con drogas y bueno, ya es una situación. Vele sumando y bueno, ahí ya la salud se va deteriorando. Ahora, en la evaluación clínica, ¿cuál sería la metodología diagnóstica como para llegar a la situación de que se trata de un problema hepático? Que obviamente, bueno, la historia clínica, la anamnesis y todo esto te va diciendo que puede estar relacionada con el consumo de alcohol. ¿Y cómo le estableces los niveles de gravedad en este sentido? Claro, y aquí es lo importante, dependiendo del espectro de lo que hablemos es las escalas y los diagnósticos. Estamos hablando de cirrosis hepática, bueno, la cirrosis... Y el pronóstico. Hepática, por supuesto. La cirrosis hepática está bien establecida, que tiene sus métodos para hacer el diagnóstico de imagen, bioquímicos, alteración en la síntesis, etcétera, datos de hipertensión portal, etcétera. Ya puedes hacer el diagnóstico y bueno, y correlacionas con el consumo de alcohol si fue la causa de la cirrosis, descartando otras también frecuentes. Hablando de lo que es la hepatitis o la esteatohepatitis por alcohol, entonces es otra entidad. Aquí, ¿cómo la podemos sospechar? Pues es aquel paciente que ya está empezando a tener alteración en las pruebas de funcionamiento hepático, llámese que ya está elevando algunas transaminasas, se mantiene... Esteatohepatitis, perdón que te interrumpa, para nuestros amigos o amigas que no son médicos, grasa en el hígado. Grasa en el hígado coloquiales. Y que puede estar asociándose ya a cierto grado de fibrosis. Y ahí donde, sin duda, el tener un impacto en dejar el consumo de alcohol puede tener cierta reversibilidad de ese daño, porque la cirrosis ya no es reversible. No, esa ya es tejido muerto. Pero la grasa y la fibrosis, cuando hay inflamación, todavía eso se llama esteatohepatitis, ahí hay una oportunidad bien importante de que esa se vaya... de que dejes el consumo de alcohol y esa inflamación disminuye el riesgo de que progrese a cirrosis y hepatocarcinoma, a cáncer. Entonces, bueno, esa es una. Y la otra, hablando de un espectro de enfermedad completamente diferente, es la hepatitis tóxica por alcohol. Eso es una entidad bien grave, eso es una descompensación así aguda. Ese es el paciente regularmente joven, estamos hablando de pacientes entre 30 y 40 años que tienen un patrón de consumo elevado y es aquel paciente que empieza a desarrollar ictericia, o sea que se ponen amarillos,
que empieza a desarrollar, que aparte tiene dolor abdominal porque tiene hepatomegalia, tiene náusea, tiene vómito, tiene fiebre. Son los datos clínicos que desarrollan este tipo de pacientes, y a la analítica tú ves los exámenes de laboratorio, bueno, documentas la hiperbilirrubinemia, puede haber alteración de la síntesis también, coagulopatía. ALT, AST, a nivel exactamente, hepático, y ahí con las transaminasas hay una relación que si está 2:1 alterada, tomando en cuenta TGO sobre TGP, 2:1, si esa relación es muy característica del consumo de alcohol, y bueno, ahí existen escalas para determinar la gravedad. La más importante en hepatitis tóxica por alcohol es el índice de Maddrey, que toma algunos parámetros de laboratorio para determinar, son escalas matemáticas. La mayoría de las aplicaciones en los celulares vienen todas estas calculadoras. Sí, tú nada más ingresas la edad, cuánto tiene de tiempo de protrombina, de bilirrubina, algunos parámetros que te piden, y de esa manera tú determinas la gravedad de ese paciente. Sí, como el índice de masa corporal que te puede decir si estás o no obeso, sería un equivalente como para saber a qué le estás tirando, ¿no? Hablando de eso, cuando este índice sale arriba de 32 puntos... Cuidado porque ese paciente tiene una mortalidad entre el 40 y el 50%. A un mes. Diego. Entonces pues imagínense, es la entidad, y bueno, nos sirve también para tratamiento, porque si ese paciente, algo de lo que se ha visto que puede servir en hepatitis tóxica por alcohol son los esteroides. Entonces, si sale más de 32 y no tiene contraindicaciones para los esteroides, es candidato para darle tratamiento 1 mes de esteroides, y de ahí los siguientes 15 días retirar el esteroide. Qué bueno, pero es de lo poco que podemos Me Diego, el tiempo en radio y en televisión es inexorable. Yo podría quedarme platicando contigo horas y horas. Ha sido muy ilustrativo. Y mire, si usted tiene el primo de una amiga que le encanta echarse sus copas, y que además de lo que ya nos explicó Diego a nivel orgánico, el impacto social, porque dice improperios, pierde cordura, pierde el estilo, todo lo que conocemos de la persona alcohólica, pues dígale que está poniendo en riesgo su vida, que se acerque al especialista, que se dé una revisadita, y que bueno, que es en beneficio propio, y que a veces para querer una persona no la necesitamos alcoholizada. Exacto. ¿No? Mi Diego, muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos al próximo programa, en esta sección maravillosa a cargo del doctor Diego Barraza, que ya no me va a hablar, oiga, ahora ya le debo decir señor coordinador, ¿no? Pero muchas felicidades. Bueno, muchas gracias. Es un proyecto bien interesante. Sí, padrísimo. De la asociación. Ya estaremos dando cuenta de esto, ¿te parece? Por supuesto. ¿No? Y sobre todo que este espacio considera lo tuyo, y para todos sus miembros, de que puedan venir y platicarnos de todo este bagaje técnico de investigación, de ejercicio clínico. Por supuesto. ¿No? Y bueno, pues en nombre de este gran equipo de radio y de televisión que hizo posible la transmisión de este maravilloso Gastro TV, muchísimas gracias. Pero ¿sabe qué? Sobre todo gracias a usted por el privilegio de su atención. Muchas gracias al doctor Sergio Miranda por todas las facilidades, Alfonso Nolasco, por supuesto, muchísimas gracias, Mayoli México, gracias a Adrenalina Radio, y a todos ustedes por tomarse el tiempo de habernos acompañado en Gastro TV. Yo lo espero, tenemos la próxima cita 27 de marzo, miércoles 27 de marzo, en punto de las 8 de la noche, con una emisión más de Gastro TV, con un panel también de invitados de primer nivel. ¿Para qué? Simplemente para compartir con ustedes el conocimiento, y que usted pueda tener recomendaciones para su vida diaria y cuidar la salud. Diego Barraza, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y aquí vamos a estar al pendiente. Al contrario, por supuesto, al equipo de Relaciones Públicas, a Vero, a Alexa, a Vianey, a Michelle, a todos los que hicieron posible, nuestros camarógrafos maravillosos, a Marco, a Beto en la operación técnica, a todos, muchísimas gracias. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo por supuesto el favor de su atención, que pasen la mejor de las noches después de lo que platicamos hoy. Yo los espero, nuestra cita, miércoles 27 de marzo, 8 de la noche, aquí, Gastro TV. Nos vemos, hasta la próxima. Súper. Súper.
medicamentos.